empezar preguntando, ¿cuántas veces dicen que no por día? Piénsenlo. El no es una palabra cotidiana. Se usa para negar, para responder preguntas o hasta como muletilla durante cualquier charla. Pero para mí, la palabra no tiene un significado más profundo. Puede sonar raro ahora, pero ya van a entender por qué. Soy una persona indecisa. Por lo tanto, a lo largo de mi vida pensé mucho en lo que es decir que no y lo que requiere al momento de tomar una decisión. Además, desde chica, que a mí me cuesta decir que no. Que me cuesta no significa en el ámbito de todos los días, como cuando me preguntan, ¿fuiste a comprar lo que querías? Y respondo, no, no llegué. Sino en esos momentos en los que tengo que decidir entre ir o no ir a tal lado, hacer o no hacer tal cosa, decir o no decir tal otra. O en esos momentos en los que tengo que tomar una decisión y responder en torno a la propuesta de otros. Ejemplos en los que me pasó esto tengo miles. Podría decir los más comunes como, che, salimos hoy, venís, o ¿me acompañás a tal lado a buscar tal cosa? Esas son preguntas bastante superficiales que a mí hace algunos años me hubiera torturado responder por el simple hecho de miedo a decir que no. Quiero contar una experiencia personal en la cual me pasó esto. Esta involucra una persona que por miedo a su reacción a mis respuestas, a cualquier cosa que me decía, proponía o pedía, yo le respondía que sí y él no me lo guardaba para mí. Pero antes de dar ese sí, yo pasaba por un proceso, un momento de indecisión. Una indecisión tan grande que a veces hasta me llevaba al llanto. Yo acudía a mis papás y les pedía ayuda y ellos me tranquilizaban diciéndome que no importaba la reacción de esa persona, lo que importaba era lo que yo verdaderamente sentía y quería responder. Con el paso del tiempo se empezó a volver ridícula. Yo no podía concentrarme y preocuparme tanto por lo que dijera esa persona. Y además, a medida que fui creciendo, me di cuenta de que tenía que poder empezar a tomar mis propias decisiones por mí misma sin tener que pedir ayuda o sin tener que pasar una tortura en el proceso. Por eso decidí empezar a analizar qué es lo que estaba pasando. Al principio no me daba cuenta que así causaba toda esta indecisión. Después pude darme cuenta que era el miedo a decir que no. Y que este miedo a decir que no estaba directamente conectado con el hecho de que yo no podía soportar quedar mal parada enfrente de alguien porque le había dicho que no. O que yo no quería parecer una mala persona o alguien egoísta porque yo pensaba que si decía que no, no estaba pensando en el otro y solo en mí y que alguien se iba a enojar. Entonces por eso necesitaba a alguien como mis papás para que me convenzcan de que no es malo decir que no si realmente quiero hacerlo. Seamos sinceros, ¿cuántas veces nos enojamos porque alguien nos dijo que no a algo o le propusimos algo y nos dijo que no? Seguramente varias veces les pasó. Y de ahí viene una de mis grandes dificultades para decir que no, de su repercusión. La palabra no es una palabra que tiene bastante mala fama porque la verdad que te hace pensar en tu lado capaz más egoísta. Porque cuando decís que no, no estás pensando o no estás haciendo lo que te pide el otro y estás haciendo lo que vos querés. Entonces es como priorizarte. Pero si fuera priorizarse, ¿qué tiene de malo hacerlo a veces? Dejar de lado al otro o a la relación con el otro para enfocarse en uno mismo. Entonces, en mi opinión, decir que no es egoísta. A veces mucha gente puede responder un no con un dale, tomate tu tiempo o no te cuesta nada. Pero la verdad que cuando alguien logra decir que no, está marcando sus propios límites, pensando en lo que puede y no puede hacer, quiere o no quiere hacer. Es elegirse un poco, respetarse y pensar en uno mismo, porque tal vez lo que el otro te propuso no te va. Muchas veces a mí esto de decir que no me requiere frenar y preguntarme en qué me beneficia o si es lo que realmente quiero, para ver si vale la pena o prefiero irme por otro lado, hacer algo que me gusta más o que siento que es mejor para mí. Para mí todo esto va de la mano con la presión social. Ese sentimiento de tener que hacer lo que hacen los otros para quedar bien. Para mí está muy presente en la etapa que la mayoría de nosotros estamos viviendo, que es la adolescencia.
Puede pasarte más o menos, pero seguramente alguna vez te pasó de sentirlo. En lo personal, la presión social siempre vivió dentro de mí de una manera fuerte o no, porque influía mucho en mis decisiones y porque yo creía que tenía que hacer las cosas dependiendo de lo que hacía el resto o lo que quería el resto que yo haga. Pero por suerte, después de mucho tiempo y trabajo personal, pude dejarlo atrás. La presión social nos hace perder nuestra esencia, porque copiamos lo que hacen los otros para encajar, lo que tal vez nos hace a terminar no encajando con nosotros mismos. Sí. Llevándonos a un problema de autoconocimiento porque dejamos de saber lo que realmente queremos o lo que realmente somos. Entonces, la palabra no, aunque no lo parezca, nos hace ir en contra de esto que nos imponen los demás. Porque sí, claramente es una palabra para expresar lo contrario a algo. Entonces, si nosotros aprendemos a decir que no, aprendemos a ponernos los límites que necesitamos y a diferenciarnos del resto. Por otro lado, quiero hablar de las personas a las cuales les dicen que no. A veces es muy normal que si alguien te dice que no, empieces a insistir. Pero no está tan bien. Puede sonar contradictorio, pero la verdad que soy una persona que insiste, aunque a medida que pasó el tiempo y me fueron pasando estas cosas, me di cuenta de que no era lo mejor. Y más cuando me senté a escribir esta charla. ¿Y por qué digo esto? Porque la verdad que si hay una persona que le cuesta decir que no y piensa que siempre tiene que decir que sí para quedar bien, entonces, y justo en un momento logró decir que no y se siente más tranquilo, que alguien le empiece a insistir, le puede hacer cambiar de opinión. En mi caso me pasaba que yo empezaba a pensar que tal vez lo que yo dije estaba mal y que el resto quería realmente que yo haga lo que me pide. Entonces, pienso en todo lo que pensé antes de decir que no. Paso todo ese proceso de vuelta. Y finalmente no decido por mí misma. Entonces es válido a veces insistir, pero siempre hay que tener en cuenta que tal vez el otro respondió con un no o respondió como quiso porque piensa que es lo mejor para él. Y hay que respetar esa decisión. Es mejor quedarse con la cantidad de veces que alguien te dijo que sí y no quedar resentido porque justo ese día te dijo que no. En conclusión, para mí es muy difícil pensar en uno mismo y en lo que realmente se quiere si siempre estamos pensando en lo que va a pensar el resto. Yo hoy no me puedo autodefinir como una persona que le dice que no a todo lo que le quiere decir que no, o que respeta al 100% sus decisiones y que no sufre de la presión social. Si lo dijera estaría mintiendo. Pero la verdad que por suerte después de mucho tiempo pude empezar a decir que no de a poco a las cosas que quería decir que no, sin pensar tanto en que estaba haciendo sentir mal al otro o sin poner la felicidad del otro antes que la mía conmigo misma, sin hacer las cosas por lo que hacía mi entorno. Ahí fue cuando entendí que pensar en mí y en lo que realmente quiero responde a mi deseo y no es egoísta. Por eso los invito a que ustedes empiecen a respetar sus pensamientos, sus decisiones y a sus propios gustos para que así puedan decidir por ustedes y dejen de lado todo la idea del qué dirán o las reacciones externas, porque capaz así se terminan realizando y siendo más felices. Pueden pensar que es una pavada pensar no de una manera tan grande o tan profunda, pero bueno, capaz después de esta charla muchos de ustedes se den cuenta de que a veces el miedo a decir que no puede ser la raíz de muchos otros problemas, como fueron en mí la presión social o la indecisión. Y por eso hay que aprender a que decir que no o la acción de ir en contra de algo no tiene que ser una acción que nos traiga problemas con nosotros o con nosotros mismos. Porque podemos aprender diciendo que no, aprender sobre nosotros mismos y plantear nuestros límites, lo que somos en realidad. Para mí, decir que no porque algo no te va o porque no sentís que es lo mejor para vos, no es dejar de ser empático. Porque al contrario, para ser empático con el resto, primero tengo que ser empático conmigo mismo. Muchas gracias.